Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Yaisa Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra primera temporada. En la segunda parte de este capítulo seguiremos analizando el nuevo ecosistema virtual de la Web3 y analizaremos más a fondo sus dinámicas internas, el rol de los usuarios y los riesgos que comporta la entrada a un mundo complejo pero lleno de oportunidades creativas. Empecemos. Volviendo un poquito al tema de por qué los usuarios compran y venden assets y NFTs, pregunté a Alex qué criterios seguía para invertir en criptomoneda y en tokens. Vale, yo para invertir en una moneda, principalmente me fijo en dos cosas. Primero, la usabilidad que tenga esa red o el proyecto que haya detrás. Yo os digo, hay muchas cosas. Pero como esto de generar cuadros por inteligencia artificial o el tema en Solana sería la propia blockchain, la propia red, lo que pone a disposición de los usuarios y todas las aplicaciones que se creen por detrás. Entonces, yo lo primero que miro es la usabilidad que tenga, si aporta algo a la sociedad. Digamos, si es algo que no va a aportar nada, que es pura especulación, como el caso de Shiba Inu o Dogecoin, lo mejor que puedes hacer es alejarte de esas monedas porque es que es pura especulación. ¿Puedes ganar dinero? Sí, pero realmente estás prácticamente quitando dinero de lo que mete otra persona. Y a mí personalmente no me gusta. Y entonces eso, lo primero que aporte valor. Y lo segundo, una cosa que se llama en este mundo de las criptomonedas los tokenomics, que básicamente viene a decir cómo se gestiona esa moneda, cuánto hay en circulación, quién lo tiene, un poco y demás. Entonces, si ves que hay en circulación un porcentaje muy pequeño de esa moneda, significa que los creadores pueden sacarla en cualquier momento y tirar el precio de la moneda. Entonces, lo suyo es que tenga pues lo máximo posible circulando y que no esté concentrado en muy pocas manos. O sea, al final, esto se puede mirar porque al ser blockchain, digamos que es conocimiento público y hay herramientas que te valen para mirarlo. Y si tú te metes en un proyecto, imagínate que hay el equivalente a 1.000 euros ese proyecto y 999 euros los tiene un solo tío, eso es mala señal, porque como ese tío quiera tirar el precio de la moneda y sacarlo todo, tú te hundes con todo. Entonces, usabilidad, o bueno, mejor dicho, lo que aporta a la sociedad y tokenomics. Muy interesante porque en esta misma línea de lo que comentaba Alex con respecto a la utilidad, a mí me interesaba saber, cuando hablé con Carlos, cómo había sido su experiencia una vez adquirido un NFT, ¿no? Porque hemos hablado mucho de qué es lo que tienes que considerar antes de entrar y hemos hablado también mucho de la importancia de las comunidades y a mí me interesaba saber, uno, por qué te entrarías en una comunidad NFT y cuál es tu experiencia dentro. Entonces, cuando le pregunté a Carlos, bueno, esto fue lo que me respondió cuando cuando le pregunté cómo analizaba él y cómo entraba dentro de los proyectos NFTs. Cuando me meto en un proyecto de NFTs, sobre todo lo hago para aprender y para relacionarme con la comunidad que hay detrás de cada uno de esos proyectos, porque es lo que decíamos antes, lo relevante es la comunidad, ¿no? Y donde se produce la conversación y la creación de valor es en la comunidad, porque la colección de los NFTs ya está hecha cuando tú entras, o sea, ya no puedes hacer nada más respecto a ella. Es una obra terminada y lo que está por hacer es lo que viene después, cómo evoluciona el entorno en el que se mete. Hay un equipo dedicado que está plenamente dedicado, pero luego hay una comunidad que no se dedica a eso, que no lo usa como su modo de vida, pero que sin embargo pues está ahí dentro. Y por otro lado, seguimos comentando el tema y le pregunté, porque él está dentro de Ape Society, él tiene varios proyectos NFTs, pero a mí me llamaba mucho la atención el de Ape Society. Y le pregunté entonces cuáles eran las particularidades de este proyecto. Es una colección de NFTs que funciona en la red de Cardano. Primera cosa rara, porque no es ni muchísimo menos una red dominante. O sea, Cardano es todavía muy pequeño en cuanto a los NFTs. A mí me gusta muchísimo Cardano, es una blockchain que tiene, por una serie de razones, le tengo mucho cariño y además creo que desde un punto de vista ecológico es absolutamente sostenible, no contamina como podrían hacerlo otras y luego pues tiene una serie de valores que a mí me gustan especialmente. Entonces, partiendo de esto, que está metido dentro de una red un poco rara de Ape Society, enseguida vi que había una voluntad por detrás de crear colectivamente lo que iba a ser, ¿no? Entonces yo le pregunté entonces cuál era esta
cuál era esta idea, ¿no?, colectiva. Y me estuvo hablando del proyecto, ¿no? El proyecto consiste en una sociedad, parece una sociedad de caballeros, ¿no? En realidad son monos, y lo que compras es, la imagen de un mono que puede pertenecer a una de 35 familias diferentes. Dentro de estas 35 familias, además, hay diferentes profesiones. Tienes artesanos, tienes, por ejemplo, mercaderes, tienes gente de la nobleza, tienes, reyes, evidentemente, tienes aristócratas. Hay diferentes roles dentro de esta sociedad. Entonces, cuando tú adquieres tu mono, tú ya sabes que perteneces a una familia específica y además tienes dentro de la comunidad una función específica asociada a tu profesión. Y esto me pareció muy, muy interesante porque además me comentaba que ellos, entre todos, podían tomar distintas decisiones e impulsar proyectos dentro de la comunidad que evidentemente para poder ser llevados a cabo requerían del consenso de todos. Entonces tú lo que haces dentro de esta comunidad es justamente proponer proyectos, y pueden ser proyectos de distintos tipos, desde impulsar otra colección NFT hermana, por ejemplo, o crear algún tipo de pieza colaborativa entre todos. Hay distintos objetivos, y es una comunidad que está constantemente en comunicación y también colaboran unos con otros. También se guían en cuanto al mundo NFT, se orientan, se recomiendan. Digamos que lo interesante aquí es la manera en la que se generan estas dinámicas colaborativas de personas que todas creen en un proyecto particular, ¿no? De cara a qué piensan los inversores, ¿no? ¿Cuál es o por qué deciden apostar por proyectos digitales? Y esta fue su respuesta. Es que además también pasa otra cosa, y es que en la situación actual, con el tema del COVID y todo esto, proyectos que tienen un componente presencial, más arriesgado parece, ¿no? Ahora ya está todo mejorando, pero bueno, ya veremos qué va a pasar. Y también con las crisis que está habiendo, con el tema de Ucrania y todo. Yo personalmente, en mi otra empresa, cancelamos temas presenciales para dedicarnos a esto que es totalmente digital, virtual. Y como yo estoy seguro que otros inversores han tomado la decisión de, vale, cuidado con los negocios tradicionales, que tienen un componente físico grande, y prefiero lo digital. Y además, además de invertir en una empresa, acciones, tengo un token. El token es mucho más fluido. Tú a veces puedes tener una participación de una empresa, pero a lo mejor no la puedes vender. Si no has salido a bolsa, tienes la participación y ya veremos si la puedes vender, cuándo y a qué precio, aunque la empresa vaya bien. Tú el token puedes hacer lo que quieras, es súper fluido. Si el token está en un exchange, tú llegas y lo vendes. Valdrá más, valdrá menos, pero lo puedes vender. Entonces, ofrece muchas ventajas, es más rápido, es más directo, y por eso creo que los inversores en general, cada vez más, incluso algunos conservadores, van interesándose más por este tipo de proyectos. Pregunté a Héctor también qué piensan los inversores más conservadores, ¿no? ¿Cuál es su miedo por no querer invertir en este tipo de proyectos? Y esta fue su respuesta. Pues muchos de ellos es porque no entienden bien el sector. Yo a veces he habido, sobre todo ya personas un poco mayores, que me han preguntado, ¿no? De hecho, hace un par de días, uno de ellos, porque estamos también iniciando la venta privada, me preguntaba un poco y flipaba con eso de, bueno, tú haces un token, una criptomoneda, ¿eso dónde está? ¿Y eso quién dice cuánto vale? ¿No? Ese tipo de cosas. Entonces, es por desconocimiento. Igual que eso, los grandes fortunas, pues, están ya poniendo un poco el foco. Y de repente no lo entienden mucho, pero alguno de ellos, a nivel personal, ya tiene alguna criptomoneda, a lo mejor alguna de ellas ha multiplicado su valor por 20, ya he visto que se puede ganar dinero, y poco a poco ya están pensando si además de invertir en negocios tradicionales, en tema de industria y demás, ya van a invertir en algo que no sea una acción directamente, sino un token del proyecto que sea. Me parece un proyecto interesantísimo. Es curioso porque las grandes empresas, es decir, siempre hablamos de comunidades, de la red y tal, pero bueno, tenemos que hablar de la gente que invierte, ¿no? De las grandes esferas y de los inversores que tienen dinero accesible para las comunidades y que quieren apostar por ello. Y no hablamos de pequeñas cantidades, hablamos de, no, voy a apostar de que tu proyecto salga adelante y yo como inversor me tengo que cubrir las espaldas, ¿no? Esto es siempre un toma y daca dentro del mundo de los inversores, que siempre van previsualizando a largo plazo si les va a interesar o no por el beneficio que van a sacar de ello. Y me resulta súper interesante que dice
esa comparación con las acciones, ¿no? Las acciones no las puedes, no puedes tener la seguridad, aunque sí hay gráficos que te lo permiten, pero de que vaya a salir bien. Pero con un token, digamos, es más fácil, es más fluido, puedes tener los tokens antes de que el videojuego salga adelante, que es el caso de Héctor, ¿no? Entonces, digamos que ya se va moviendo y además es curioso porque ese token puede estar dentro de una blockchain que ya sabes que tiene cierto movimiento. Entonces, como que que inviertes con más fluidez, ¿no? Que no tienes tanto miedo y que precisamente los inversores más tradicionales, el miedo que tienen es precisamente ese desconocimiento y por eso estamos nosotras aquí diciéndole a todo el mundo, oye, economía virtual existe, ¿no? Traigo ahora el testimonio de Alex y es que él lo explica muy bien. Yo le pregunté qué consejos le darías a la gente que se quiere meter en el mundo cripto, porque también está esa otra perspectiva de personas que no tienen idea y que dicen, no, yo quiero hacer dinero de la noche a la mañana, ¿no? ¿Qué pasa? Que quitas un poco ese concepto de usabilidad, de que el proyecto tenga sentido y de ver si realmente interesa o no, porque quieres especular con él. Pero vamos a escuchar cómo lo cuenta Alex. Aquí hay un ejemplo que yo lo cuento mucho para gente que se quiere meter, para que tenga cuidado, que normalmente cuando la gente entra ahora no quiere tanto entrar en Bitcoin porque lo que quiere es el pelotazo, quiere una moneda pequeña que valga muy poco y de repente pase a valer millones. Entonces la gente empieza a buscar proyectos raros. Y en una de estas hubo un proyecto que lo llamaron los creadores de Squid Game, como la serie esta del calamar que se puso tan famosa, y lo sacaron gente que no tenía nada que ver con esa serie, pero le pusieron el nombre. Empezaron a inflar el precio de la moneda, a hacerle publicidad, empezó a entrar gente y si tú ves la gráfica, de repente pues varió unos pocos céntimos, empezó a subir, no sé si llegó hasta los 100 o a los $1.000, una barbaridad, y de repente esta gente, los que eran los dueños de la moneda, lo que hicieron fue sacar todo lo que ellos tenían en monedas y se llevaron el dinero de toda la gente que había metido y lo pasaron a cero. Entonces la gente no perdió las monedas porque seguía teniendo, si había comprado 100 calamarcitos, imagínate que se llamasen, seguía teniendo 100 calamarcitos. ¿Qué pasa? Que a lo mejor a ellos le habían costado cada calamarcito 10 euros y ahora valían 0. Entonces realmente les habían robado todo el dinero, lo habían desplumado enteros. Exacto, ¿cómo se hace esto? Que dicen, han sacado, ¿no? Esto se hace básicamente porque los tokens tienen una limitación, es decir, hay a lo mejor 15.000 tokens, en este caso de los calamarcitos, como los llama Alex, ¿no? Entonces, si hay 15.000, pero imagínate que sacan solo 1.000, claro, el resto no lo sacan y lo ocultan a todo el mundo de que hay esos 15.000. ¿Qué pasa? Que esos 1.000 empiezan a costar mucho dinero, los inflan y tal y cual. En el momento en el que sacan todo el resto de partida de tokens, claro, el valor de esa moneda se va hacia abajo, cae totalmente. ¿Por qué? Porque como hay más, ya no hay esa exclusividad de que tengo un calamarcito que vale millones, ¿no? Es que mi colega tiene 3 y mi vecino del quinto tiene 10, ¿sabes? Entonces, claro, ya no soy exclusivo, por lo tanto ese valor baja muchísimo. Y ahí es cuando se llevan todo el porcentaje de beneficios de las compraventas de los calamarcitos, pero los usuarios tienen esos calamarcitos que no cuestan nada. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo tiene calamarcitos. Es como, joder, sí. He perdido todo lo que tenía, ¿no? Una jugarreta total. Sabemos que, que está existiendo esta conjunción cada vez más fuerte entre el mundo físico y el mundo virtual. Las reglas del mundo físico están ahora siendo trasladadas al mundo virtual y eso, tarde o temprano, va a requerir, precisamente para evitar, casos criminales, evitar que a la gente se les vulneren los derechos dentro de las plataformas o haya algún tipo de robos. Y también abusos dentro de las diferentes plataformas y en las dinámicas económicas, va a requerir ciertas regulaciones, ¿no? Y que ahora mismo todavía no se están impulsando, pero que, naturalmente, precisamente porque nuestro mundo físico y nuestro mundo virtual cada vez convergen más, es necesario que empecemos a pensar también en esa parte. Y esto es lo que Carlos comentaba. Falta algo que es muy importante, pero que seguro que va a surgir, que es la regulación, ¿no? O sea, si tú estás haciendo eso y estás caminando por esa calle
y está habiendo una actividad económica tanto en lo físico como en lo digital, no me cabe duda que tarde o temprano la administración va a entrar ahí y va a querer regularlo también. Y va a querer, muy posiblemente, gravarlo con impuestos y va a querer establecer licencias posiblemente de uso, bla, bla, bla. Entonces aquí no digo que eso sea ni bueno ni malo, es algo que posiblemente va a suceder, pero pensémoslo, va a acabar pasando que por un lado va a haber empresas muy tecnológicas que van a hacer este planteamiento desde un ámbito puramente tecnológico, pero después esas empresas puramente tecnológicas van a tener que operar en espacios físicos que están sometidos a regulaciones jurídicas que no son globales, pero que van a chocar con planteamientos globales, ¿no? Entonces va a haber que ver cómo todo esto se conecta también con una blockchain que por definición es global, y entonces va a haber un cruce ahí realmente complejo de gestionar. Claro, es toda esta serie de regulaciones o acciones que se tengan que llevar a cabo también van a implicar una serie de retos, precisamente por la complejidad que él planteaba, ¿no? El choque como de dos sistemas diferentes, centralización versus descentralización, mundo físico versus mundo digital, y estos eran más o menos los retos que Carlos comentaba. O sea, yo voy a ir por la calle, se va a superponer no sé qué cosa virtual, la voy a poder comprar, estará ligada a una blockchain, por ejemplo, de Ethereum, que por definición es global. Lo haré desde España, por ejemplo, o desde Chile, o desde Estados Unidos, desde donde sea. Y entonces, cuando esté haciendo esto y opere contra una blockchain global, ¿bajo qué regulación cae eso? Si lo pago con tokens, ¿tiene algo que decir algún gobierno sobre esto? Porque puede que los servidores estén instalados en un sitio, puede que estén descentralizados, puede que el servicio de cloud venga de aquí o de allá, puede que el lugar donde yo físicamente opero la transacción influya más o menos. Depende de muchísimas cosas y si os fijáis es realmente complejo, o sea, realmente complejo y al mismo tiempo apasionante, ¿no? Súper interesante lo que va a suceder, pero ya veis lo joven que es el momento en el que estamos y todo lo que viene después, ¿no? Interesante. Nos vamos a quedar con este concepto de lo joven en el que estamos, ¿no? A mí me resulta súper interesante lo que comenta de claro, se van a meter los gobiernos ahí, los diferentes estados, ¿no? Las grandes marcas que pilotan la Web 2 van a querer su chicha y van a querer que ellos sigan siendo los campeones aquí del mundo, pero claro, ¿esto cómo se va a regularizar? Porque realmente el propio concepto de la blockchain, el propio concepto de esta descentralización, el cómo nació el Bitcoin, nace de este concepto, entre comillas, anticapitalista, llamémoslo, ¿no? O anárquico económico, ¿no? Entonces, yo quiero dejar este capítulo con preguntas, no con respuestas, ¿no? Os hemos comentado un poquito totalmente. Todo lo que los diferentes conceptos de la economía, los problemas que tiene, la seguridad que hay detrás, las diferentes líneas de proyectos artísticos, videojuegos, música, teatro, en el que se está llevando a cabo todos estos proyectos, pero las preguntas siguen ahí. Sí, sobre todo, que no, ahora mismo hay una serie de debates que tenemos que llevar a cabo, pero además es muy difícil llevar estos debates a cabo hasta que la tecnología no haya llegado a una fase de mayor desarrollo en muchos sentidos, en muchos aspectos. Entonces, como lo hemos comentado en otros episodios, el metaverso va a implicar grandes debates morales, grandes debates sociales, pero también enormes debates de seguridad, de economía. Estamos hablando de que nuestro mundo real, como decía Carlos, ya no es solamente el mundo físico. Estamos hablando de que el mundo virtual hace mucho tiempo que ya estaba integrado en nuestra vida real. Pero es que ahora incluso hay procesos que eran tradicionalmente típicos y nociones que eran tradicionalmente típicas del mundo físico que ya han cruzado la frontera, ¿sabes? De lo físico. Y ahora lo llamamos real a estas dos cosas. Sí. Pues muchísimas gracias, Jimena. Muchas gracias, Yai. Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si bien es cierto que la nueva economía virtual se encuentra en su fase embrionaria y son muchos los desafíos por resolver, no es menos cierto que nos espera un futuro emocionante y lleno de oportunidades inéditas.
Recuerda que subimos un capítulo semanal y puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y próximamente también en Apple Podcasts. Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Este podcast es producido y locutado por Yaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago Way Studios, Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo Mr. D. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Ana Martín del Campo por guiarnos en el maravilloso mundo de las redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.